Vamos a hablar acerca de que impulsemos nuestras manos, y para ello voy a invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo 8 del libro de Zacarías. Quiero empezar diciendo algo de contexto para la mañana de hoy. ¿Por qué hemos de hablar acerca de este texto? ¿De qué está hablando aquí el profeta en este capítulo 8 en particular? Los acontecimientos que nos envuelven en la mañana de hoy tuvieron lugar 520 años antes de la venida de Cristo, que coincide con el tiempo en que el pueblo de Dios comenzó a retornar. A este punto, Zacarías estaba con un grupo de hombres que Dios había despertado su espíritu para avivar el corazón del pueblo, porque tenían una tremenda obra por delante. ¿Qué pasó, mis hermanos? Después de que Nabucodonosor viniera, sitiara Jerusalén y la arrasara, usted conoce la historia. El pueblo quedó en una condición muy lamentable. Nabucodonosor tenía el deseo de acabar con todo el pueblo y de arrasar con aquella ciudad y de una u otra manera, dice la Biblia, raer sus cimientos para que no hubiese memoria de él. Pero el Señor, que permitió su invasión por causa del pecado y las decisiones pecaminosas del pueblo, solo pide eso, también los guardó, los preservó. Y así que fueron cautivos. Y por más de 70 años este pueblo habitó en tierra ajena. Los que escaparon a esta situación tan calamitosa quedaron en terrible afrenta. Nosotros lo vemos. Así que los retornados necesitan hacer una obra mayor. Escuche bien. Ellos necesitaban regresar de elegir casas que no habían porque habían sido destruidas. Las murallas de toda la ciudad habían sido también arrasadas, destruidas. Las murallas que protegían Jerusalén. Y también encontraron que el templo del Señor también había sido destruido. Imagínense toda esa cantidad de cosas y ellos estaban regresando a ese estado de situación. ¿Cuántos quisieran vivir así? Es una situación extremadamente calamitosa. Así que para los retornados, levantar el templo en este contexto, que es donde estamos, suponía una tarea titánica y había mucho desánimo. Así que el pueblo tenía una asignación de suma importancia que suponía volver a la comunión con Dios a través de ¿qué? De la reconstrucción del templo. Ahora, ¿por qué era importante reconstruir el templo del Señor? Escúcheme acá, familia. Zacarías está hablándole a una nación o a un pueblo que había regresado del exilio y que ellos lo habían hecho en tandas, no fue de un solo mandado. Ellos llegaron por segmentos, 50,000 en una oleada, 100,000 en otra. Y ahora que estaban asentados en la primera oleada, el pueblo llegó vigoroso, motivado, tenían algunos recursos y lo que hicieron fue colocar las bases del templo. Y cuando lo hicieron, se levantó una terrible oposición. Y esta oposición hizo que ellos declinaran esa tarea que tenían por delante, esa asignación que Dios les había dado. Así que dejaron todo a medias. Se parece un poco a nosotros. Empezada de caballo con parada de burro, ¿verdad? Entonces empezamos muchas cosas entusiasmados. Usted llega a la iglesia, está motivado los primeros días, comparte la fe, invita al vecino, al perro, al gato, se lo trae, usted viene bien motivado, pero de repente apenas tiene al primer Zambalá, al primer Tobías, al primero de los árabes que se le opone, inmediatamente usted declina la obra. Ya no viene, ya no invito, ya no esto, mejor me quedo quietecito. Así que pasó el pueblo. ¿Y sabe cuánto tiempo demoró después de que echaron el cimiento del pueblo, del templo? Pasaron 20 años. 20 años, familia, desde que ellos habían lanzado el primer cimiento. De allí la importancia de levantar el templo. Porque sin templo, iglesia, no era posible ofrecer holocaustos diarios. Sin templo, el cordero sacrificado cada mañana y cada tarde, dando su sangre y consumido por el fuego y levantado a la vida de todos, no iba a poder ser dado. ¿De qué cordero estamos hablando aquí? ¿Y ese cordero qué simboliza? El cordero perfecto. Simboliza a Cristo. Todo el tiempo ellos estaban sacrificando un cordero para poder
expiar sus pecados y eso apuntaba al sacrificio perfecto que haría Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, sin templo no se podía ofrecer sacrificio. Y sin sacrificio no había remisión de pecados. ¿Usted me está entendiendo? Era una situación compleja. Era una poderosa ayuda visual ver cómo los sacerdotes día tras día hacían el sacrificio. Era una ayuda visual para anunciar la persona del Salvador venidero. Acuérdese que los sacrificios eran sombra de lo que había de venir. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Jesucristo. Así que sin templo, nada de esto se podía desarrollar. Escuchen, el testimonio de Cristo era lo que le daba sentido al ritual del sacrificio. Pastor, ¿y cómo te dice eso? De Hebreos. Hebreos lo consume de esa manera, no lo dice. Que todos los machos cabríos y todos los sacrificios, las libaciones, apuntaban a la obra de ¿quién? De Jesucristo. Y Zacarías por eso estaba tan interesado, lógicamente, más bien el Señor, en boca del profeta Zacarías, estaba tan interesado de que estos hombres y mujeres esforzaran sus manos y no dejaran que el templo se quedara descuidado. Porque el templo representaba la presencia del Señor y sobre todo anunciaba la venida del Salvador Jesucristo. ¿Usted me está siguiendo aquí? Entonces era un medio para transmitir el mensaje de salvación. De ahí la importancia de la tarea. ¿Cuál era la tarea que Zacarías quería levantar? Que el pueblo quisiera volver a edificar. Esa era la tarea, que edificaran. Por eso usted va a encontrar en este texto que se repite varias veces: esforzaos vuestras manos. Sin embargo, los enemigos eran muchos y los recursos eran pocos. Por eso Dios envía a Ageo, levanta a Zacarías para predicar en Jerusalén, para primero levantar el ánimo de los que eran responsables, Zorobabel y Josué. Para algunos eruditos, Zorobabel era el mismo Nehemías. Usted puede de pronto pensar que hay algunas intenciones, pero digamos, Nehemías y Josué, el uno sumo sacerdote, y el otro, el que fue encargado básicamente de construir las murallas, lo de Nehemías, Ageo y Zacarías, que eran el puntal profético de Jehová hablando, y luego hubo ese gran avivamiento y despertar donde Dios levanta un sacerdote como él. ¿Se da cuenta? Un equipo comenzó a trabajar fuertemente para que la obra del Señor no se estancara, sino que se pudiese llevar. ¿Usted está siguiendo allí? Entonces vamos adelante, dice: había que poner manos a la obra y dejar atrás los intereses personales y luchar juntos para conseguir construir un testimonio unido en torno al Señor para dar testimonio a las naciones. Me gusta porque Ageo dice el deseado de las naciones. Ese es otro de los nombres que tiene Jesús. El deseado de las naciones. Sin templo no hay práctica del sacrificio. Sin la práctica del sacrificio no hay señalamiento al Mesías venidero. Sin el señalamiento no hay ningún deseado de las naciones. Que se da cuenta todo cómo va hilvanado. Bien, ahora sí. Vamos a hacerlo personal, como usted le gusta. Al igual que el remanente de Jerusalén, que tenían una tarea asignada, a nosotros también el Señor nos ha dado una asignación especial. Una tarea, gracias, una tarea que requiere nuestra respuesta total. Ser testigos de Cristo, hacer discípulos a todas las naciones, glorificarlo. Esa es su tarea, amado. Diga, esta es mi tarea. Esta es mi asignación. Todos hemos sido asignados con eso. Ahora, la forma como desarrollamos es diferente. Pero todos vamos a eventualmente hacer este trabajo. Es nuestra asignación. Nosotros glorificamos al Señor en distintas esferas. Algunos lo vamos a hacer desde un púlpito, otros lo vamos a hacer desde nuestro lugar de trabajo, todos lo vamos a hacer desde nuestros hogares. Pero la esencia es que todos nosotros vamos a ser testigos del Señor en todo tiempo, en todo lugar, 24 horas, 7 días de la semana, hasta que muramos o Cristo venga con nosotros, lo que va a ser primero. ¿Usted me entiende? Ser testigos. Esa es nuestra asignación. Hacemos discípulos. Los primeros discípulos que Dios te da son tu familia. Hacemos discípulos allí. Algunos de ustedes hoy tienen la bendición de que empezaron haciendo esa asignación y hoy ven los frutos. Otros comenzaron a hacerlo y todavía
el fruto no se está manifestando, lo que no significa que no se vaya a manifestar. Y lo vamos a ver en este texto. Bien. Ahora, pregúntale Gozar. Esta es la introducción. Acuérdense que estamos empezando. Te diciendo, me dan la paz. Permítame empezar lo siguiente. En este pasaje vamos a encontrar tres características de la obra que tenemos por delante. Hay tres características que están ahí de esa obra que se manifiesta. Primero, la obra que el remanente tenía, al igual que la suya, es una obra enorme. Diga conmigo, una obra enorme. Es una obra enorme. ¿Qué significa eso, pastor? Que va a requerir de todos los obreros posibles. Es decir, Zacarías no hizo la obra él solo. Usted se da cuenta que Zacarías no hizo la obra él solo. El Señor le levantó a Zacarías un Ageo, y le levantó un Esdras, y le levantó un Nehemías, y le levantó ¿a quién más? A un Josué, que era el sumo sacerdote. ¿Usted se da cuenta? Era un grupo de personas. Así que esta mañana lo primero que te digo es, aunque la obra que tú tienes es enorme, no estás solo. Dios siempre va a levantarte a ayudar. ¿Cuántos creen eso? Yo sé que a todos les cuesta, porque veo que en sus redes sociales comienzan a lanzar cosas como prefiero solo que mal acompañado. Eso no es bíblico, eso es humanista, pero eso no es bíblico. Eso es antibíblico. ¿Usted sabía eso? Porque Dios nunca mandó a nadie como un rango espiritual. Dice la Biblia que lo mandó mínimo de cuánto. Y dice, hay del solo. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice el Señor. Hay del solo que cuando se cae, hay quien lo levante. Pero mejor dice la Biblia que. ¿Por qué? Porque si entran en guerra, los dos van a prevalecer. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la obra que tú y yo tenemos, la asignación que tenemos por delante es enorme. Requerirá todos los obreros posibles. Por eso es que esta iglesia necesita obreros. Porque la obra que tenemos por delante es grande, es enorme, requiere obreros, todos los obreros posibles. Segundo, es una obra demandante. La obra que tenemos por delante es una obra demandante. ¿Qué significa eso, pastor? Que va a requerir de todos nosotros. Nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Amado, ¿usted se mete completo en la ofrenda del Señor o no se mete? Oh, que no estoy hablando de dinero. Sí, porque ustedes oyen ofrenda y ya están pensando en plata, no. Siempre viene a mi mente aquella situación. Cuentan, no sé si fue real, hay una anécdota de que en una iglesia pasaban una vez la charola de los viejos y las ofrendas, y cuando llegaron al momento delante de un niño, dice la historia que él colocó la charola en el piso y él se metió en ella. Es un gesto impactante, porque este muchacho entendió que el dinero no lo necesita el Señor. Pero tú sí necesitas entregarte completamente a Él. Amén. Por eso, la obra que tú y yo tenemos por delante es demandante y requiere toda nuestra entrega. No que te entregues el domingo por la mañana. Hay gente que nada más se entrega el domingo por la mañana a las 2 horas que están aquí. Y cuando salen para allá, gracias Señor, bien por nada, yo sigo mi vida y voy de largo. Yo tomo mis decisiones para mí y vivo para qué? Para mí. Y las bendiciones son para. Entonces, ¿quién es el Dios de tu vida? No funciona de esa manera. Es una obra demandante que va a requerir tu entrega. No una parte. No los sábados por la mañana, no los domingos por la mañana, no un ratito en la noche. Dios te quiere 24 horas del día, 7 días a la semana. ¿Alguien cree eso? Y tercera característica de la obra que tenemos. La obra que tenemos por delante es urgente. Pastor, ¿eso qué significa? Que tú no la puedes postergar. La gente en tu casa es impostergable. Ser testimonio de Jesucristo en la familia es impostergable. Ministrar perdón en nuestras casas es impostergable. Compartir la esperanza venidera de Jesús es impostergable. ¿Usted me está entendiendo? Criar a nuestros hijos bajo el temor de Jehová, eso no se puede postergar. Hablar el Evangelio a quienes están en tinieblas no se puede postergar. Así que las características de la obra que tenemos por delante son: número 1, es una obra ¿cómo? Enorme. Número 2, es una obra ¿cómo?
demandante. Y tercero, es una obra como urgente. Me pregunto entonces, ¿por características está fallando tu pastor en todas? Permíteme orar por ti en esta mañana, ¿cierto? Ahora, así como he dicho que hay tres características de esta obra que Dios nos ha dado, esa asignación, ojo, que eso va a durar toda la vida. Usted sabe que cada obra va a durar toda la vida. Te va a tomar toda la vida. Así que olvídate de que un día te vas a llegar a graduar, pensionar, retirarte del evangelio. Eso no pasa, mi hermano. Uno está trabajando y de repente llegó con la presencia del Señor. Pues el Señor vino. Esas son las dos cosas para que esto se termine. O que Dios te llame a su presencia, o que Él venga. Mira, tres características de esa obra, y ahora tenemos tres enemigos. Miren. Tres enemigos o tres obstáculos que se oponen a la realización de la obra. Todo esto está aquí en el texto, pero quiero adelantarlo para que usted entienda de lo que vamos a hablar. Hay tres características de la obra que usted tiene por delante, que es una obra enorme, es demandante, es urgente. Y hay tres características que se oponen. Usted las tiene que tener muy definidas y muy declaradas. Ojo con eso. Tres enemigos. Primer enemigo, el desánimo. ¿Cómo así, pastor? Esa actitud muy de algunos hermanos, algunos de nosotros a veces, que comienzan a decir, esto siempre ha estado mal, esto nunca va a cambiar, esto no va a mejorar. Cuando un creyente comienza a articular estas frases y se le hace reiterativa, yo tengo que invitarlo a que revise el Dios en el cual usted ha confiado y el cristianismo que usted está practicando. Nadie dice amén, pero eso es muy cierto. Ojo con eso. El desánimo es un enemigo clave, porque el desánimo paraliza la obra. Escuchen. Segundo enemigo, el segundo obstáculo, el temor. El temor suele decir esto: es que tengo oposición, mejor me quedo quieto, no haga nada y llego a la fiesta. Esa es una estrategia. ¿Se ha dado cuenta? Yo no voy a decir más nada, mejor yo me quedo. Alguna frase también acompañada, equivalente, dice: calladito me veo. Si usted se supiera los versículos así, estaríamos mejor. Calladito me veo más bonito, ¿verdad? Es una manera de eludir, ¿qué cosa? Mi asignación. ¿Por qué? Por puro y físico, temor, miedo. Y tercer aspecto, que es otro de los obstáculos o de los enemigos a vencer, que se oponen a la tarea, a la asignación que tenemos, es la falta de recursos. Escuchen acá. La falta de recursos, que suele decir de la siguiente manera: ¿de dónde vamos a sacar para todo esto? De los mismos realizadores de, miren, ahí está la multitud, denles de comer. ¿Se acuerdan? Jesús, cuando estaba justamente después del sermón, le dijo, denles de comer, y salió un adelantado. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, pero son un poco, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a todos estos? Entonces, tres obstáculos, hay tres características, hay tres obstáculos. ¿Cuál es el primero? Desánimo. El segundo, temor. Y el tercero, la falta de recursos. Miren, con esos tres obstáculos, la mayoría de nosotros terminamos no haciendo nada. Declinamos. Y ahora voy aquí, ahora sí regrese conmigo al texto central. Zacarías se encuentra en el capítulo 8, un pueblo que estaba preso de estos tres obstáculos. Se habían desanimado, les había llegado el temor porque los habían amenazado con cartas, se les había levantado mucha oposición y al final se quedaron sin recursos. No tenían plata ni para ellos mismos. ¿Usted me está entendiendo? No tengo ni para mí, ahora voy a tener. Esa es clásica también, otra que no nos deja usar. No tengo ni para mí, ahora voy a tener para. Ok. Tres obstáculos. ¿Y a dónde llegó eso? Que el pueblo, después de haber tirado los cimientos, después de haber tenido un gran avivamiento, dice la Biblia aquí, duraron 20 años hasta este día cuando está hablando Zacarías y está hablando a Ageo. Por eso usted ahora sí va a entender cuando Ageo le dice: ustedes dicen en su corazón, es tiempo para habitar en sus casas artesonadas y no hay tiempo para ¿qué? Para construir la casa de Jehová. Y luego les dice: examinen bien su camino. Ese es el mismo espacio de tiempo y lugar en el que está desarrollándose nuestro texto aquí. Versículo 1. Y aquí empezamos. Ahora, Dios comienza a dar palabras.
Y los primeros versículos del capítulo 8 son promesas. Porque lo primero que yo empiezo a ver es que Dios comienza a trabajar con el pueblo en cada una de esas situaciones. Había temor, había desánimo, había falta de recursos. ¿Saben qué hace el Señor? Comienza a traer palabras de afirmación sobre la vida del pueblo. Y hoy, en el caso particular de hoy, vamos a mirar el primer enemigo, que es el desánimo, y cómo Dios aborda el desánimo en este capítulo 8. Vaya conmigo nuevamente al texto y miren lo que dice el versículo 3. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de qué dice allí, de santidad. ¡Wow! Comencemos el desánimo, punto número 1 de la mañana de hoy, a través de la promesa. Primera promesa: yo Jehová lo haré. Escríbalo. Yo Jehová lo haré. Mira, estas palabras son profundamente importantes para el creyente. Si Jehová lo dijo, se cumplirá. Es decir, toda nuestra teología descansa en el hecho de que Dios no solamente quiere, sino que Dios tiene el poder para cumplir lo que quiere. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la teología básica del creyente. Jesús lo expuso de esta manera: lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Para el Señor. Jehová en sus atributos nos dice que Él no está limitado, que Él es todopoderoso, que el Señor es soberano. Así que cuando Dios promete, para nosotros debe ser un así es y un amén. Esta es la confianza. Entonces, lo primero por lo cual nosotros tenemos que empezar a derribar al desánimo es partiendo de esta premisa, esta promesa de Dios: yo Jehová lo haré. Mira lo que dice el verso 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión. Me gusta que el Señor aquí habla como un hecho que no es cierto. El Señor aquí habla como algo que ya ocurrió, como algo que ya está concluido. Lo primero que le dice: mire, yo he restaurado a Sión. Yo ya lo hice, ya yo lo establecí. Y esto comienza a hacer un cortocircuito en la mente de la gente del pueblo. Él promete su presencia en medio del remanente. Dice: y moraré en medio de ¿dónde? De Jerusalén. Es una promesa. Miren, mis amados, el templo no se podía sostener sin la presencia del Señor. Así es. Lo he dicho y lo sostengo. Hay gente que pretende hacer la obra para el Señor sin el Señor de la obra. Eso no se puede, hermano. Usted tiene que entender que si Jehová no está edificando, con mucho que usted se esfuerce por construir, no va a pasar. Usted no necesita de él. Usted necesita del Señor. Digo, yo no estoy diciendo que usted no le va a ir bien económicamente. Yo no estoy diciendo que usted no pueda alcanzar disfrutes, metas, objetivos. Pero lo que le estoy diciendo es que si Cristo, todas estas cosas palidecen. Cristo es la esencia de nuestra vida, de lo que hacemos. El todo del hombre es Jesús. Y el Señor dice: yo he restaurado. Es un hecho cierto. La fe es un hecho que no está hecho, pero que será hecho porque ya ha sido hecho en el Señor. ¿Cómo así, Mario? Cuando usted habla con el Señor no está sujeto a tu tiempo y al mío. En Él ya todo fue hecho. Por eso Jesús, cuando fue a la cruz, y nos dice el libro de Hebreos, pudo empezar: consumado es. No dijo consumado será, dijo consumado es. Porque en el Señor todo hecho ya ha sido consumado. Leo para ti. Él promete su presencia en medio del remanente. Y me gusta porque al estar el Señor en medio de Jerusalén, sus propios atributos, es decir, su carácter santo y su verdad, terminan trasladándose como características de la ciudad y de este pueblo. Él dice: como yo la restauro, ahora sí ustedes van a llamarla, el mundo la va a llamar como una ciudad verdadera y santa. Y que tú y yo estemos en el Señor
cuando estamos en Cristo, esa obra que empieza en Cristo Jesús se va a manifestar, mis amados, a través de la santificación. ¿Usted me está entendiendo? La presencia de Dios, al igual que la presencia del Señor en Jerusalén, iba a traer como resultado en Jerusalén que le iban a llamar una ciudad verdadera, y a su monte lo iban a llamar como un monte santo. Con el creyente similarmente ocurre. Cuando tú recibes la obra de salvación de Cristo, es decir, que Él hace morada en tu vida, ahora el Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros que somos llamados verdaderos y santos. Tú no eres santo porque no hagas cosas malas. Tú eres santo porque el Señor te ha transformado para llegar allá, porque el Señor te ve de esa manera, porque el Señor declara eso sobre ti. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Mira, y no pierda de vista el detalle. Y es que el Señor le está hablando a Israel, pero, ojo, ¿cuál era el estado actual de Jerusalén mientras Zacarías les decía esto? Era una ciudad que se encontraba en desolación, en ruina, y todo estaba por hacer. O sea, Dios le estaba diciendo a ellos, mira, ya yo los restauré, y yo me imagino ellos se miraban para todos lados. Señor, restaurado, lo que se dice restaurado, como que le falta. No sé si no vive. Señor, ¿cuál calle en particular tú te estás refiriendo? Pero el Señor estaba hablando al pueblo como algo que ya había ocurrido. Yo he restaurado a Jerusalén. Yo la restauré. Es un hecho cierto. Mira, de allí que tu condición actual no determina tu estado futuro. Ojo con lo que estoy diciendo. Tu condición actual no determina tu estado futuro. El que hoy tú estés pasando penalidades, estés pasando situaciones difíciles, no determina que mañana vaya a tener que seguir siendo así. El que Israel estaba ruinosa no determinaba que el Señor no la pudiera restaurar. ¿Alguien me entiende? ¿Me está entendiendo ahí? Ahorita vamos a hacer el paralelo. Yo sigo adelante. El Señor te ve, al igual que Israel, como una obra terminada, perfecto en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor nos llama santos. Él nos llama benditos. Él nos llama árboles de justicia, plantíos de Jehová, real sacerdocio, nación santa, remanente escogido, manada pequeña, ungido de Jehová, mi siervo, y finalmente nos dice amigos. ¿Usted me está entendiendo hoy? Todas estas cosas te las dice el Señor, porque es la forma como Él te ve, como Él te ve y te trata. Por eso es importante, amado, que usted pueda entender que, aunque Israel estaba en un estado calamitoso, el Señor ya la veía en un estado terminado. Ahora sí hago el paralelo en esta mañana. Probablemente algunos de nosotros nos vemos aquí en un estado calamitoso. Y por eso cuesta tanto trabajo entender y decidir cuando Dios nos trata como una obra terminada. Porque no nos la creemos. Mira esto como lo va diciendo. Dice, yo Jehová lo haré. Jehová ya ha dicho, Él lo hará. Israel no había sido todavía ni una sola de las piedras que Nehemías iba a colocar, se había puesto en su sitio, pero el Señor le dice, tú vas a ser llamada verdadera. ¿Se acuerdan que cuando llegaron los parientes de Nehemías, que le dijeron el estado tan malo en el que se hallaba la gente que estaba en Jerusalén? Dice Jeremías, que cuando la gente la iba a ver a Jerusalén, iban a decir este dicho, tan hermosa que eras, mira cómo has quedado. Por eso es importante que Dios comienza a romper el patrón. Dios comienza a romper lo que este mundo quiso etiquetar a su Jerusalén amado. Este mundo dice, tú eres la olvidada del Señor. ¿Y qué hace el Señor? No, tú vas a ser conocida como nación santa. Tú vas a ser conocida como ciudad que verdadera. Esto es lo que hace sobrenatural el cristianismo. Porque esto no va de conducirnos, de comportarnos, de tratarnos bien. El cristianismo es profundo.
Porque es un cambio transformacional desde la médula nuestra, de adentro hacia afuera. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. La desechada, la que ha sido arruinada, la que ha sido avergonzada, Dios la levanta y le da zarcillo nuevo y le coloca vestidura nueva y ahora te sientas conmigo aquí. ¿Cómo se llama eso, hermano? Restauración. Amén. Es la base del cristianismo. Nosotros no predicamos simplemente que vas a tener casa, carro y beca, porque la gente del mundo tiene estas cosas. Porque la Biblia promete es una restauración profunda para que un día estés con Él en santidad perpetua. Amén. Es el anhelo de estar con Cristo. Y por eso me gusta lo que está diciendo aquí, porque el Señor empieza dando palabras de afirmación. El desánimo se combate con la visión que Dios tiene de nosotros. Mira, hermano, cada vez que nosotros nos comenzamos a profundizar y a sumergir en las cosas que están alrededor nuestro, comenzamos a tener esas conversaciones autosaboteantes. Mira, no hay nadie que te sabotee más que tú mismo. Tú eres lo peor, te dices tú mismo. Nadie te da la llaguita mejor que tú mismo. Ahora escuchen acá, miren acá, no se me distraigan. Dios comienza a traer palabras de afirmación. Yo veo aquí a un padre que afirma a sus hijos del remanente. Miren, esta gente había sido gente sufrida. Si usted lee el Salmo 133, cuando está el lloro, ¿verdad?, de los hijos de Sión que estaban en aquellos ríos en Babilonia, usted va a entender, dice que cuando estábamos allá en aquellos ríos, la gente les pedía a ellos que les alegraran el corazón con los cánticos, y ellos se negaron a hacerlo. Porque ellos eran esclavos. La forma como ellos habían sido llevados en cautiverio no fue, ven, vamos y yo te llevo acá y vas a tener una mejor vida, ¿no? La Biblia describe que cuando llegó Nabucodonosor, a las que estaban en cinta, les abrían el vientre a espada y les sacaban la criatura y la estrellaban contra la muralla. Yo no sé si usted lo ha leído, pero así de gráfico es. Y a los que fueron deportados no los llevaban en lomo de mula o de camello, no se crea eso, ellos fueron caminando y muchos de ellos iban en caravanas, algunos con cepos, y a quienes Nabucodonosor, particularmente a los que habían sido guerreros o los que habían puesto mucha resistencia al sitio, ¿saben cómo los llevaban? Les colocaban también los garfios esos que están en las carnicerías, donde cuelgan la carne, se los traspasaban por aquí por el trapecio, e iban cadenas y cadenas y cadenas. ¿Y cuál era el problema? Que como era distancia también, muchos de ellos morían en el camino. Y adivina qué les tocaba hacer. El que venía allí con ese muerto no lo podía zafar, tenía que arrastrarlo, hasta su destino. ¿Cuántas personas murieron en la deportación? Usted no se imagina. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Nabucodonosor maldijo la ciudad, entró al templo, lo saqueó y después de eso lo destruyó. Estamos hablando de un pueblo que duró 70 años viendo que esa era su norma, sin celebrar una Pascua. No lo digo yo, lo dice en el libro de Esdras. No se había celebrado una sola Pascua, no se había hecho un solo culto, no se había leído por mucho tiempo la palabra del Señor. Yo no dudo que muchos de ellos seguramente en sus casas sí tenían esa convicción, porque lo entendemos y lo vemos así, que Dios preservó. Pero lo que hablo es que a nivel comunitario no habían hecho nunca un servicio por más de 70 años después de esa ruina. Amado, no me hables tú de problemas, yo te estoy hablando de lo que es Dios levantando literalmente del polvo a una nación que había sido literalmente esparcida y destruida. ¿Alguien diga amén en esta mañana? Así que yo veo aquí a un padre que afirma a sus hijos el remanente. Él quiere que ellos se vean a sí mismos con los ojos de su buen padre. Ellos pueden cambiar su desánimo a través de su honrosa visión. Él selecciona y escoge muy bien cada una de sus palabras para guiar y fortalecer a su pueblo. Cuando yo estoy desanimado, voy a la palabra de Dios y trato de verme en su espejo. Porque cuanto más me miro a mí, más me caotizo y me hundo. La palabra de Dios es alimento para mi vida. Es aliento para mis huesos. Por eso yo digo, Padre, tenemos mucho que aprender aquí. Mira, tenemos mucho que aprender, porque así como el Padre afirma el corazón de sus hijos, nosotros como papás tenemos que aprender, como Jehová aquí, aprender a afirmar el corazón de nuestros hijos en los momentos calamitosos.
Esposos y esposas, tenemos mucho que aprender aquí, porque al igual que yo veo al Señor dando palabra en un momento de dificultad a su pueblo y tratando de afirmar sus pasos, yo veo aquí un patrón que nos sirve a nosotros, los padres, a nosotros, los esposos, a honrar y fortalecer el corazón de nuestro cónyuge, el de nuestra esposa o el de nuestro esposo. ¿Con qué? Con las ricas promesas del Dios que dice, yo Jehová lo haré. Yo Jehová lo haré. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Verso 4, ahora mira aquí, y ya vamos a concluir. Verso 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán, ¿dónde? En ellas. Yo leí este pasaje y siempre pienso cuando aquí la iglesia, cuando decimos, vamos a mandar a los niños, pocos muchachos corriendo. Y corriendo. Y me gusta porque aquí el Señor lo toma como un sinónimo de restauración y de bienestar. Ya van a entender por qué le digo, escuchen. Esta promesa de Jehová era algo que el remanente, escucha, esto es algo que al remanente seguramente debió trastornarle la mente mientras los escuchaba. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que va a haber ancianos y que van a estar así en las calles y que los hijos y nuestros hijos van a jugar, los muchachos van a jugar. Porque la realidad era que en aquellos días Jerusalén era terriblemente peligrosa y hostil. Por causa de la invasión que hizo Nabucodonosor, acuérdense que él arrasó toda la ciudad desde sus cimientos. ¿Eso qué significa, pastor? Significa que esta ciudad había quedado sin su aparato productor, había escasez de alimentos, no había fuentes de trabajo regulares, no existía templo, por tanto no había cultos ni nada que exhortara al pueblo a la búsqueda del Señor. Las enfermedades y las pestes asolaban a los que habían escapado de la deportación. El índice de delincuencia, pillaje, violencia y asesinato estaba por las nubes. Así que la expectativa de vida en aquellos días se había reducido drásticamente. Así que llegar a viejos en aquellas calles era cada vez menos frecuente. Ustedes me están entendiendo ahora por qué esa profecía tenía un peso. Porque cuando llegó el remanente y comenzaron a habitar Jerusalén, si había algo que en esos días no había, era gente vieja. No llegaban a viejos. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida había reducido. O te morías por peste, por inanición o porque te mataban. No llegabas a viejo. Era muy difícil llegar a viejo. Por eso lo primero que el Señor establece es, mira, y habla de las dos secciones de la vida que son más vulnerables. Habla de niños y habla de ancianos. Son las secciones más vulnerables dentro de una sociedad, ¿sí o no? Entonces mira que el Señor cuando va a dar una palabra de prosperidad plantea, mira, va a llegar el día en que tus ancianos ya no se van a morir. Y ustedes van a tener una vida tan longeva que van a andar, ¿qué es el bordón? Es el callado, es el bastón. En aquellos días, y eso se va a hacer muy notable en los tiempos de Jesús, los callados, palos para avanzar, el bastón, digamos nosotros acá, eran decorados y en la punta tenían varias cosas. Tenían agua, eran unas zonas desérticas, pero tenían también escrito, incrustados allí, muy de los judíos, promesas de Jehová. Fíjense que cuando el Señor manda a los 12 a hacer la labor de evangelizar, les dice, no se lleven cama, no se lleven espada, no se lleven nada, lo único que se lleven es el bordón. Es lo único que les permitió ir. Significativamente, piensa acá, lo que Dios le está diciendo, yo voy a cambiar el estado de cosas actuales. La gente no se va a morir prematuramente, vas a llegar a viejos. Y ahora escuchen acá, escuchen. Y definitivamente, este no era el escenario más propicio para que un padre quisiera criar a sus hijos, mucho menos verlos jugar en las calles. Por eso el Señor anticipa los pensamientos de su audiencia, los comentarios sarcásticos, irónicos, en últimas, anticipa la incredulidad de los que están escuchando, y el versículo 6 les dice lo siguiente, verso 6 les dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, viene la pregunta retórica del Señor, ¿también será maravilloso delante de mis ojos
dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que usted se ría porque esto es lo que pasa muchas veces en nuestro corazón. Voy a leer para ustedes lo que escribí aquí. Cuando una situación disfuncional, oiga mi iglesia, no deseable, se prolonga por demasiado tiempo, los creyentes tendemos a perder la esperanza. Y con la pérdida de la esperanza viene el desánimo. Cuando brota el desánimo, damos paso a la amargura y a la frustración. Entonces, comienza a menguar nuestra fe. Y así da paso a cosas como la ironía, el sarcasmo y se da luz a la incredulidad. Mire, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, de cierto te digo que te voy a dar descendencia al costado de la tienda? Y de modo chismoso estaba la esposa de él. Dios estaba hablando con Abraham, era su secreto, ¿se acuerdan? Pero ella estaba ahí con el oído, mira, parado, escuchando. Tan es así que cuando el Señor le dice la promesa a su siervo Abraham, ella como esposa, ¿qué hace? Se ríe. ¿Y esa risita de qué? Yo pienso al Señor y dice, bueno, ¿y tú? ¿Tú de qué te ríes? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice esa risita? ¿Qué te insinúa a ti? Incredulidad. Y a veces nosotros estamos sentados allá, escucha, a veces estamos sentados allá, y el Señor está hablando a través de este púlpito y muchos de nosotros nos reímos como sanos. La risa sarcástica, irónica, no son más que manifestaciones de una incredulidad que ya lleva enquistada hace tiempo en tu vida. Probablemente tú has perdido la esperanza y no te has dado cuenta. Tú creíste que esa situación familiar no se iba a resolver. Eso es así, así nací y así me muero. Esta es la que me tocó a mí, yo que estaré pagando, Señor. El Señor está hablando de restauración y tú no lo entiendes. Miren, el desánimo te grita lo siguiente. Esto siempre ha estado mal. Esto nunca va a cambiar. Esto no va a mejorar. Aplícaselo al país, aplícaselo a tu matrimonio, aplícaselo a las relaciones interpersonales, del trabajo, aplícalo donde tú quieras, pero esa es la esencia. Ayudemos a buscar porque esto está mal, esto está desgarrito. ¿Soy el único que lo ha dicho? Termina el servicio, se vaya adelante y comienza a hablar con el taxista. Está delgadito, ayer mataron aquí en la esquina. Usted se da cuenta, ¿verdad? ¿Cómo botamos el chico y perdemos nuestra identidad? Escucha, el desánimo te grita, siempre esto ha estado mal, esto nunca va a cambiar. Ahora mira acá, y este es el cúspide de esta enseñanza para redondear. Cuando Dios le está hablando a Israel, perdón, a Jerusalén, Jehová habla en nuestra vida. Cuando Jehová le está hablando a este pueblo en boca de Zacarías, yo me pongo allí, yo me siento como un espectador. Yo me imagino haber llegado de aquella situación y como fuera con mi familia llegamos a Jerusalén y me imagino todo por hacer, ver el desánimo de mi papá, de mi mamá, la frustración, no hay comida, no hay escuela, no hay nada, todo está allí. Y el Señor le manda a este profeta Zacarías y comienza a hablarle. Y más de uno en la cabeza está pensando, oye, llevamos 70 años de ruina. Han pasado y se han levantado 2 generaciones. 2 generaciones se habían levantado viendo el estado de cosas, asumiendo, normalizándolas, diciendo así nací, así fue y así ha de morir todo. Para el momento en el que está hablando Zacarías, solo se habían echado las bases del templo 20 años atrás y habían parado la obra por un físico desánimo. Por medio de Zacarías, Dios estaba llamando a un pueblo diciéndole, miren, ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo en el futuro. Cuando Dios te ve a ti y ve tu matrimonio, no te está hablando con lo que estás viviendo hoy, te está hablando con lo que ya Él hizo mañana. Tú apenas lo vas a ver. ¿A quién diga amén? Mira, cuando el Señor estaba hablándole a Zacarías, el profeta, ¿se acuerdan? Que Él le dio la oportunidad que antes de que se muriera pudiera tener al Señor en su brazo. Dios estaba hablándole a él por medio de él, a un pueblo que todavía ni siquiera sabía que ese niñito que estaba ahí era más grande que el templo donde lo estaban presentando. Que digan amén. Ese niñito que fueron a presentar al templo era más grande que el templo ese donde lo estaban presentando. No cabía.
Cuando estaban aquella vez encerrados en aquella casa que iban a traer al hombre paralítico, ¿se acuerdan? Que lo iban a meter por encima del techo y los 4 amigos partieron un hueco. Siempre pienso, caramba, cómo la gloria de Dios, del unigénito del Padre, aquel que llamó las cosas que no existían en existencia, estaba metido en una casita. En una casita. La gloria del Señor. Glorioso. En una casita. Así somos nosotros, no entendemos. Pero Dios dice, ya yo lo dije, yo lo haré. No me importa si tú crees, no me importa si me dicen amén, pero yo lo voy a hacer porque yo Jehová lo dijo. Es el Dios que amamos, es el Dios que seguimos, ese Dios no está sujeto ni a ti ni a mí. Señor, no está sujeto a lo que tú quieras. Él se manda solo por el puro afecto de su voluntad. Sentido de alabanza. Y ese Dios le estaba diciendo a este pueblo, mira, yo te voy a restaurar de tal manera que lo que tú hoy estás viendo no va a ser más. Miren, esta profecía tiene varias implicaciones, porque aquí Zacarías no solamente está hablando para ellos, le está hablando a futuro. Una parte de esta profecía se cumplió con la llegada de Cristo, y hay otra parte que espera por ser manifestada cuando ya venga la segunda venida de Cristo. Este texto es profundo, pero yo quiero que tú entiendas que al igual que Israel, de pronto hoy tú estás viendo a tu alrededor y digo, tengo 70 años, me levanté en una familia, donde hay un matrimonio que lleva chueco desde hace tiempo. Me levanté en una familia donde mi papá estaba chueco, mi mamá estaba chueco, todo el mundo está chueco y parece que está en la norma. Cuando en una familia todos se separan, es que mi papá se dejó a mi mamá, es que mis hermanos dejaron a sus esposas, es que mi papá fue maltratador, es que mis tías y mi mamá fueron dejadas. Miren, eso se normaliza. Y pareciera que fueran 70 años de ruina y que todo el tiempo va a ser así. Pero yo hoy en el nombre del Señor Jesucristo te digo, ha llegado el cumplimiento en Zacarías. Llega el tiempo, iglesia, comunidad cristiana, donde Dios te dice, yo Jehová lo haré. Esto es lo que viene para tu vida. Dios nos ve como horas terminadas en Cristo. De allí que cuando Dios te trae desde este púlpito palabras de restauración, de transformación, de cambio de estado de cosas, no permitas que la incredulidad te salte. No permitas que lo que te están diciendo te parezca demasiado asombroso, demasiado maravilloso de tus ojos, como que eso no va a ser para mi pastor. Para el pastor está hablando que hay que restaurar, que Dios va a restaurar, que eso es con el vecino, conmigo no. Vea, pastores, que si yo le contara lo que yo tengo en la casa, lo que a mí me toca soportar, amado. Por eso el Señor va a decir, y regrese conmigo el texto, mire lo que va a decir. Si esto parece maravilloso a los ojos del remanente, verso 6, también será maravilloso delante de mis ojos. ¿Tú crees que esto me va a quedar grande? Mira, hay gente que viene a la iglesia y cree que su casa le quedó grande al Señor, que su vida le quedó grande al Señor. O sea, el Señor puede cambiar todo, pero a mí, yo soy cosa aparte. El Señor puede restaurar todo el mundo, pero es que los míos, pastor, si usted viera, esto es eso. ¿Tú crees que lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sufriendo es cosa maravillosa ante los ojos del Señor? ¿Tú crees que Dios te ve y mira, uy, tremendo eso? Aquí voy a tener que orar en el nombre mío, ¿qué voy a hacer aquí? Al Señor no le queda grande nada, amado. Ninguna de las dolencias que tú estés viviendo, ninguno de los males que estés atravesando, nada queda fuera del alcance de Jehová. Por eso el Señor te dice, ¿tú crees que todo esto de lo que yo voy a hacer contigo es todo lo que yo tengo para ti? Estás equivocado. Esto no es nada comparado con la gloria venidera. Esto que Dios estaba diciéndole a este pueblo era nada comparado con la gloria venidera. Esto que Dios te está diciendo esta mañana es nada comparado con la gloria venidera. Así que quita el desánimo y ábrele paso a las palabras que Dios trae hoy a tu vida. La palabra que Dios trae a tu vida dice, yo Jehová lo haré. Ojo, amado, no pierdas su esperanza, no pierdas la fe en el Señor. Puede cambiar el estado de las cosas. No pierda su capacidad de asombro.
Póngase de pie, vamos a orar. Padre,